Como les hemos contado, está siendo formalizado el ex oficial de Carabineros Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Queremos profundizar en ese tema junto al vocero de Amnistía Internacional, Roberto Morales. Señor Morales, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Ustedes habían realizado una campaña bastante amplia, incluso una campaña a nivel internacional, buscando precisamente justicia en el caso de Gustavo Gatica. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la labor de Carabineros en la investigación de este caso? Mira, es complejo la función y la labor que ha hecho Carabineros porque hay que recordar que esto sucedió el día 8 de noviembre. Los graves daños que se hicieron a Gustavo Gatica fueron el 8 de noviembre, han pasado 270 días. El ministro del Interior en su momento le dio 7 días al director general de Carabineros para que pudiese entregar los antecedentes necesarios para identificar a quién había sido el autor material de esto. Y hasta el día de ayer no teníamos información, y al contrario, la información que teníamos de Carabineros era una investigación interna que lo señalaba que no era posible detectar o identificar a quién había disparado. Y además levantó una tesis bien poco creíble, era que Gustavo podía haber sido herido por otros manifestantes en esa protesta, cosa que obviamente no tenía ningún asidero desde el punto de vista formal y tampoco de los elementos que ya tenía en ese momento la investigación en tanto análisis de los balines que había disparado. Por lo tanto, es una labor que deja mucho que desear. Nosotros entenderíamos que una institución como Carabineros de Chile debiera ser bastante más transparente desde el punto de vista de su actuar, y nos preocupa de sobremanera que además esa investigación no tuvo ningún análisis o crítica o elementos que del poder político de quien depende Carabineros de Chile pudiese haber sido modificado además. Pero cuando usted dice que esta investigación de Carabineros no llegó a ningún resultado, ¿lo atribuye simplemente a una falta de pericia en la investigación o a una intención de ocultar lo ocurrido, ocultar los responsables? Es difícil pensar que Carabineros de Chile, con todo su personal y recursos materiales y humanos, no tenga la capacidad de hacer una investigación para determinar qué sucedió con funcionarios de su propia institución en un momento determinado. Es dudoso porque estaríamos dudando entonces la capacidad investigativa de Carabineros de Chile en cuanto a identificar una situación que estaba bastante acotada y donde se podían de alguna manera generar elementos de investigación, no sé si sencillos, pero a lo menos con la participación activa de su propio personal. No puedo dar intenciones, lo que sí nosotros hemos dicho de un principio, que la labor de Carabineros en cuanto a la represión de la protesta social, a nuestro juicio y por nuestro análisis, efectivamente tenía de fondo el hecho de poder dañar a los manifestantes para inhibir su participación. Eso sí lo hemos dicho y lo reiteramos, digamos. O sea, que hubo intención explícita de Carabineros de herir a los manifestantes. Sí, eso lo dijimos en nuestro informe de noviembre. A nuestro juicio, la labor de funcionarios de Carabineros particularmente, bueno, también en ese momento hubieron funcionarios de la Fuerza Armada, pero particularmente de Carabineros, y la política de ese momento, la estrategia de ese momento era dañar a los manifestantes para inhibir su participación. Eso lo dijimos, está escrito y lo seguimos reiterando, obviamente. ¿Y esa política es responsabilidad de quién? Esa es una muy buena pregunta, porque una de las cosas que uno no entiende todavía es pensar que la responsabilidad en estos hechos, porque son muchos hechos, pero particularmente en esto, o el de Fabiola, Campillay u otro, que era dejarse solamente en el funcionario de Carabineros que ejecutó el disparo o cometió el delito propiamente tal. Delitos que son de funcionarios del Estado y por lo tanto son claramente una violación de derechos humanos por ser funcionario de Estado en funciones de su cargo, digamos. Claro, la primera responsabilidad siempre es quien ejecuta la acción delictiva, por lo tanto, pero Carabineros es una institución policial militarizada, jerarquizada y que depende del poder político.
Por lo tanto, nosotros pensamos, y lo hemos dicho en reiterada ocasión, que las investigaciones, esta y todas las investigaciones que se están haciendo en este marco, debieran identificar a las personas responsables, debieran identificar cuál es la responsabilidad del mando institucional y debieran identificar si hay responsabilidad desde el punto de vista político, porque Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior. Esas son responsabilidades políticas, pero la responsabilidad criminal ¿podría ir más allá de el autor material de los disparos? ¿Podría haber también otras personas que tuvieran responsabilidad criminal en esto? Las responsabilidades penales son de personas individuales, pero obviamente pueden haber responsabilidades institucionales y que se puede determinar que esto es una estrategia que fue definida a nivel institucional, pero eso es parte de la investigación. Eso es lo que nosotros pedimos. No damos por hecho que hay una responsabilidad de alguna persona en particular, pero sí decimos que es necesario, dado que se trata de una institución absolutamente jerarquizada, que cuando sale a la calle, sale con estrategias definidas. Esto no es que salgan carabineros a la calle simplemente, aquí hay estrategias definidas y por lo tanto es importante identificar si esas estrategias tenían entonces acciones definidas o no definidas que le permitían hacer ciertas situaciones como las que se dieron. Ahora, de todas maneras, lo que estamos hablando hoy día es que el funcionario en cuestión es un teniente coronel, no es un funcionario de bajo nivel, es un funcionario de alto nivel que nosotros entendemos que forma parte del alto mando de Fuerzas Especiales a lo menos, y que por lo tanto él también tiene una mayor responsabilidad por ser una persona que conducía al grupo que estaba en ese momento en la calle. Ahora, tenemos este caso que sin duda es una formalización muy importante por ser uno de los casos más emblemáticos, el de Gustavo Gatica, pero hay un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que precisamente se daba a conocer hace algunas horas, según el cual solo el 0,9% de las querellas presentadas en el marco del estallido social tienen formalizados, o sea, una de cada 100 apenas tiene formalizados. ¿Cuál es la evaluación más global que ustedes hacen de lo que está pasando con el rol de la justicia aquí? Sí, es bien complicado, porque cuando yo te ponía el caso de que este hecho de Gustavo sucedió un día 8 de noviembre, llevamos 270 días, de alguna manera estaba ejemplarizándote que es imposible pensar que la justicia no tiene solamente un elemento de rigurosidad, sino también en tiempos. Cuando la sociedad ve que las situaciones delictivas, en este caso además violaciones de derechos humanos, se cometen, y no hay capacidad de investigar ni de identificar los responsables, obviamente hay un manto de impunidad que se cubre en la sociedad, y eso es tremendamente peligroso. Nosotros no podemos como sociedad repetir de ninguna forma la impunidad que se dio por los casos de violación generalizada y sistemática de derechos humanos en la dictadura cívico-militar, donde después de 30 años seguimos con casos abiertos. Por lo tanto, es fundamental que todos los poderes del Estado, hagan sus mayores esfuerzos para poder agilizar todos los elementos de investigación. Es impresionante que esa sensación de impunidad se está, de alguna manera, tomando en la sociedad cuando pasan tiempo y no se logra identificar a los culpables. Por eso, hoy día, es muy importante, porque esto es un caso emblemático, como tú decías, pero como también tú señalas, el que menos del 1% de los casos esté sin imputado es un dato muy complejo. Fíjate que el caso de Fabiola Campillay todavía no tenemos un procesamiento, pero hay muchos otros casos, hay muchas personas que perdieron la vista, hay muchas personas que fueron torturadas y que hoy día no tenemos resultados de la investigación. A la vista de lo que ocurrió después del estallido social, de los problemas que tuvo la fuerza policial para lidiar con las manifestaciones, para separar manifestantes pacíficos de violentos, de los informes de organismos internacionales que dieron cuenta de violaciones a los derechos humanos, se habló mucho de la necesidad de una reforma de Carabineros. ¿Hemos avanzado en ello? ¿Podemos estar hoy más confiados de que la actitud de Carabineros, si se volviera a dar una situación, por ejemplo, de protestas masivas o incluso de situaciones de violencia que debieran ser controladas, podemos tener alguna confianza de que la actitud de Carabineros sería distinta, de que están mejor preparados desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, para lidiar con situaciones conflictivas? Mira, el tema con una institución como Carabineros de Chile, la verdad que no sé si uno puede simplemente ponerlo en tema de confianza o desconfianza. Carabineros de Chile por mucho tiempo generó acciones
que a nuestro juicio, antes del 18 de octubre, que a nuestro juicio hay investigaciones, no solamente de nosotros, de otras instituciones, donde habían actos de violación de derechos humanos cada cierto tiempo. Por supuesto, eso se repitieron en forma generalizadas en época del estallido social. Y es imposible seguir con una institución que tiene una cultura del tipo que tiene, y por lo tanto es necesario absolutamente una reforma de Carabineros que permita tener una institución policial que le dé confianza en algunos aspectos, por supuesto, a la sociedad, pero particularmente que sea una institución que respete y que tenga como elemento fundamental el respeto de los derechos humanos para su actuar. Si no hay cambios profundos, efectivamente, el esperar que el actuar de personas de Carabineros cambie es muy difícil, porque efectivamente esto, insisto, no tiene que ver simplemente con carabineros que salen en la calle, tiene que ver con definiciones institucionales, con estrategias institucionales, con también cómo el poder político genera una gestión distinta con la Fuerza Armada y particularmente con Carabineros. Entonces, esto no es solamente confianza o desconfianza, es nosotros necesitamos como sociedad una institución policial, sí la necesitamos. Necesitamos una institución policial que respete los derechos humanos, por cierto lo necesitamos. Carabineros de Chile, hasta lo que ha actuado hoy día, antes del 18 de octubre, en el 18 de octubre y a lo que hemos visto hoy día, efectivamente no creemos que institucionalmente, porque esto ya no es un tema de personas, que institucionalmente dé las garantías necesarias para que la sociedad pueda tener una institución policial como la que los merecemos. Roberto Morales, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. No, muchas gracias a ti.